Buenas tardes, estamos en la tarea número 3 de la materia de pensamiento crítico, el sentido de la palabra política. Los integrantes son Carlos Daniel Aguilar, Diego René González, Aarón Daniel Alegría, Mario Walter Javier y André Estefano Fuentes. Bueno, para comenzar, es importante entender el significado original de la palabra política. En la actualidad, mucha gente lo asocia con conflictos, partidos políticos o el gobierno, o la lucha por el poder. Pero en el pensamiento griego, el concepto tenía un significado mucho más profundo. La palabra política proviene del término griego polis, que esto significa ciudad-estado. En la Grecia antigua, la polis no era simplemente un lugar donde vivían las personas, sino que era como una comunidad donde los ciudadanos se organizaban y compartían responsabilidades, normas o decisiones sobre la vida de la comunidad. Dentro de la polis se desarrollaba la vida social, económica, cultural y también la vida política. Los ciudadanos participaban en asambleas donde debatían problemas importantes sobre la ciudad y ellos proponían leyes y tomaban decisiones colectivas. Para los griegos, participar en la vida política no era solo un derecho, sino más bien era como un deber del ciudadano. Se consideraba que la persona que no participaba en estos asuntos públicos estaba alejándose de la vida de la comunidad griega. Por esta razón, varios filósofos griegos defendían la idea de que el ser humano es como un ser político por naturaleza. Y esto significa que las personas no pueden desarrollarse plenamente viviendo aisladas, sino que tienen que formar parte de una comunidad y sobre todo que sea organizada. Desde esta perspectiva, podemos ver que la política no se entendía como una actividad egoísta o individual o conflictiva, sino como una forma de buscar el bienestar de la comunidad y el bien colectivo. En este sentido, se puede comprender que el significado original de política para los griegos nos permite reflexionar sobre el papel que tienen los ciudadanos dentro de la sociedad y sobre la importancia de la participación en la vida pública. En la clase de pensamiento crítico, el profesor Ferrari nos contó que Sócrates fue un filósofo porque fue ciudadano, ya que pues se interesaba bastante sobre los problemas de su ciudad y le gustaba hablar con las demás personas para compartir su opinión. En el pensamiento griego clásico existía una relación bastante estrecha entre el ciudadano y la polis, ya que la relación era bastante fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Eh, Algo que cabe recalcar es que el ciudadano no era simplemente una persona que vivía dentro del territorio de la ciudad, ya que para los griegos ser ciudadano implicaba no solamente participar activamente en la vida pública, sino que también asumir responsabilidades dentro de la comunidad. Los ciudadanos tenían la posibilidad de participar en debates, eh, llevando de manera deliberada sus decisiones importantes y contribuyendo a la organización de la polis. A través de estas actividades, la comunidad buscaba tomar decisiones que beneficiaran al conjunto de la sociedad. La participación política también tenía un significado educativo y sobre todo moral, ya que a través del diálogo y la deliberación los ciudadanos desarrollaban habilidades como la argumentación, también el pensamiento crítico y la capacidad de escuchar otras opiniones. En este sentido, la vida política permitía que las personas no solo desarrollaran sus capacidades racionales, sino que de la misma manera sus capacidades sociales, ya que, como había mencionado antes, podían compartir su opinión con las demás personas. De acuerdo con Ignacio Ellacuría, la política surge de la realidad histórica y social del ser humano. Las personas viven en comunidad, por lo tanto necesitan organizar sus relaciones, llevarse bien entre ellas, establecer normas y sobre todo resolver los conflictos colectivos para que pueda haber paz en la sociedad.
La política entonces se convierte en una dimensión fundamental de la vida social, ya que ésta puede permitir ordenar la convivencia entre los miembros de una sociedad. Por esta razón, en el pensamiento griego, la polis era considerada el espacio donde los ciudadanos podían realizar plenamente su vida social y de igual manera su vida política, participando en la construcción de su propia comunidad. En un mundo globalizado todavía es importante esta relación. En el mundo actual en el que vivimos, en una sociedad cada vez más interconectada, los avances tecnológicos, la globalización económica y la cooperación internacional han transformado la forma en la que nosotros nos desarrollamos con las relaciones entre otros países. Muchos de los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas no se limitan a un solo país. Problemas como el cambio climático, las crisis económicas que existen en el mundo o la migración tienen un alcance global. Esto significa que las decisiones políticas muchas veces requieren coordinación entre distintos gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, esto no significa que la relación entre el ciudadano y la comunidad política haya perdido importancia. Al contrario, como grupo, nosotros opinamos que los ciudadanos siguen desempeñando un papel fundamental en la construcción de sociedades democráticas y en la toma de decisiones colectivas. La participación ciudadana permite que las instituciones políticas respondan a las necesidades de la sociedad y actúen de manera responsable. En ese sentido, aunque la política hoy se desarrolla en un contexto global más complejo, la idea fundamental del pensamiento griego sigue siendo válida. La política es una actividad esencial para organizar la vida en comunidad y buscar el bienestar colectivo. Sin embargo, el hecho de que la política tenga hoy una dimensión global no significa que la relación entre el ciudadano y la comunidad política hayan perdido importancia. Por el contrario, en un mundo globalizado, la participación de los ciudadanos puede ser incluso más relevante, ya que muchas decisiones políticas tienen impactos que van más allá de las fronteras nacionales. Los ciudadanos pueden influir en la política a través de diferentes mecanismos como la participación ciudadana, movimientos sociales o la opinión pública. Además, en muchas ocasiones las decisiones políticas globales comienzan en el ámbito local o nacional, donde los ciudadanos tienen una mayor posibilidad de influir. Por esta relación entre el ciudadano y la comunidad política sigue siendo un elemento fundamental para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Las ideas del pensamiento griego sobre la importancia de la participación ciudadana nos recuerdan que la política no es solamente una actividad de los gobernantes, sino una responsabilidad compartida por todos los miembros de la sociedad. De esta manera, incluso en un mundo globalizado, la política continúa siendo un espacio esencial para organizar la vida colectiva y buscar soluciones a los problemas que afectan a toda la comunidad. Bueno, ahora hablaré acerca de la importancia de la relación entre el ciudadano y la comunidad política hasta el día de hoy. En la actualidad, las sociedades son mucho más grandes y más complejas que las antiguas poligriegas, ya que los estados modernos tienen millones de habitantes, instituciones políticas más complejas y sistemas de representación que funcionan de manera diferente a la democracia directa que pues existía en algunas ciudades de la Grecia clásica. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, la relación entre el ciudadano y la comunidad política sigue siendo fundamental para el funcionamiento de la sociedad. En las democracias modernas, la política continúa siendo el espacio donde se toman decisiones que afectan a toda la población. A través de la política es que se establecen las leyes, se organizan las instituciones del Estado y se definen políticas públicas que influyen en áreas como la educación, la economía, la salud o la seguridad. Es por esto que la participación de los ciudadanos sigue siendo un elemento esencial para garantizar que las decisiones políticas respondan realmente a las necesidades de la sociedad. Hoy en día la participación política puede manifestarse de diferentes formas. Una de las más comunes o las más conocidas es el voto en elecciones, mediante el cual los ciudadanos eligen a sus representantes. Sin embargo, la participación política pues no se limita únicamente al acto de votar. Los ciudadanos también pueden participar en debates públicos, formar parte de organizaciones sociales, expresar sus opiniones sobre asuntos políticos y también exigir transparencia y responsabilidad a las autoridades.
Cuando los ciudadanos se involucran en la vida pública, contribuyen a fortalecer la democracia y a mejorar la calidad de las decisiones políticas. Por el contrario, cuando existe desinterés o apatía hacia la política, pueden surgir problemas como la falta de representación, el abuso de poder o el debilitamiento de las instituciones democráticas. En ese sentido, la idea del pensamiento griego de que los ciudadanos deben participar activamente en la vida política sigue siendo pues muy relevante. Aunque las formas de participación han cambiado con el tiempo, el principio fundamental continúa siendo el mismo. La política debe ser un espacio donde los ciudadanos contribuyen a la construcción del bien común y al desarrollo de la sociedad. La política en un mundo globalizado. Para comprender mejor el sentido de la política, es importante que analicemos las ideas presentadas en los textos de Ignacio Ellacuría y Salvador Giner, quienes ofrecieron interpretaciones profundas sobre la relación entre el ser humano, la sociedad y la política. En el caso de Ignacio, él explica que la política debe entenderse como parte de la realidad histórica del ser humano. Según su planteamiento, las personas no existen de manera aislada, sino que forman parte de una sociedad en la que interactúan constantemente con otros individuos. Por esta misma razón, la organización de la vida social se convierte en una necesidad fundamental. Ellacuría señala que la política surge precisamente de esta necesidad de organizar la convivencia humana. Las sociedades necesitan establecer normas, instituciones y formas de autoridad, por las cuales permitan ordenar las relaciones entre las personas y resolver los conflictos que inevitablemente aparecen dentro de la vida social. Además, Ellacuría insiste en que la política no debe entenderse únicamente como una lucha por el poder, sino como una actividad orientada a transformar la realidad histórica. Esto quiere decir que la política tiene la capacidad de influir en las condiciones sociales y de buscar formas más justas de organización para la sociedad. En este sentido, la política tiene una dimensión ética muy importante, porque las decisiones políticas afectan directamente a la vida de las personas y el desarrollo de las comunidades. Por otra parte, el sociólogo Salvador Giner analiza la política desde una perspectiva sociológica. En su texto, Giner plantea que la política es una forma de organización social que permite estructurar el poder dentro de una sociedad. Según Giner, todas las sociedades necesitan mecanismos que permitan tomar decisiones colectivas. Estos mismos incluyen instituciones políticas, normas sociales y formas de autoridad que organizan la vida en común. Giner también explica que la política está presente en todos los niveles de la sociedad, ya que gracias a esta siempre existen relaciones de poder, procesos de toma de decisiones y conflictos de intereses que deben resolverse. Además, Giner destaca que la política cumple una función fundamental en la regulación de la convivencia social. A través de la política se establecen leyes que se distribuyen recursos y se determinan las prioridades de la sociedad. Si relacionamos estas ideas con el pensamiento griego clásico, podemos observar que existe una conexión importante entre ambas perspectivas. Los griegos ya consideraban que la política era una actividad esencial para organizar la vida de los polis y buscar el bien común. De manera similar, tanto Ellacuría como Giner muestran que en la política sigue siendo un elemento central para comprender cómo funcionan las sociedades modernas. Por lo tanto, el estudio de la política nos permite entender no solamente cómo se organiza el poder, sino también cómo las sociedades buscan resolver sus problemas y construir formas de convivencia más justas. Bueno, compañeros, después de analizar las ideas del pensamiento griego clásico y aportes de autores como Ellacuría y Giner, creo que podemos determinar con precisión que la idea de la palabra política viene del griego antiguo clásico y quiere referirse a la idea que tiene el ser humano de convivir en comunidad. Desde la antigüedad ha existido esta idea de que el humano necesita vivir en comunidad, convivir entre ellos y formar leyes para vivir de una manera armoniosa. Sin embargo, en la actualidad muchas personas sienten que la política está cada vez más alejada de los ciudadanos, a diferencia de la polis griega, donde los ciudadanos participaban directamente en las decisiones. Hoy las sociedades son mucho más grandes y más complejas. Esto puede generar la sensación de que la participación individual tiene un poco impacto real.
pues es cierto que las sociedades actuales funcionan de una manera bastante diferente a comparación de lo que era la polis. Pero eso no significa que la participación ciudadana haya realmente perdido su importancia. Tal como plantea Salvador Giner, pues la política sigue siendo el mecanismo mediante el cual las sociedades se organizan por el poder y toman las decisiones colectivas. Esto ya que incluso si la participación ya no es directa, como lo era en Grecia, los ciudadanos siguen influyendo en la política a través de las elecciones, los debates públicos y la opinión pública. Además, Ignacio Ellacuría señala que la política debe entenderse dentro de la realidad histórica de cada sociedad. Las reformas de participación cambian con el tiempo, pero la necesidad de organizar la vida social permanece. En ese sentido, la política sigue siendo una herramienta para transformar la realidad social y buscar mejores condiciones para la comunidad. Pero si la política busca un bien común, ¿por qué muchas veces parece estar dominada por intereses particulares o conflictos de poder? Disculpame. Esa es una pregunta bastante importante, pues. En efecto, en la práctica política pueden llegar a surgir conflictos de interés. Más sin embargo, precisamente por eso es que es importante el hecho de la participación ciudadana, ya que cuando los ciudadanos se involucran en la vida pública, pueden exigir transparencia, pueden llegar a cuestionar las decisiones del poder y poder llegar a contribuir mejor en las instituciones políticas. Bueno, pero también debemos considerar que en un mundo globalizado los desafíos políticos se han vuelto mucho más complejos. Problemas como el cambio climático, las crisis económicas o las migraciones definitivamente requieren decisiones políticas que muchas veces involucran a varios países al mismo tiempo. Bueno, esto demuestra que la política no solo ocurre dentro de un país o una ciudad, como en la antigua polis, sino que ahora también se desarrolla en un contexto global. Sin embargo, incluso en este escenario más amplio, las decisiones políticas siguen teniendo un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Entonces podríamos decir que, aunque las formas de participación política han cambiado a lo largo de la historia, al principio fundamental sigue siendo el mismo, que la política existe para organizar la vida en comunidad. Exactamente. Las ideas del pensamiento griego nos recuerdan que la política no es solamente una actividad de los gobernantes, sino una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos. A través de la participación política, las sociedades pueden buscar soluciones a sus problemas y construir formas de convivencia más justas. Así. Salve. 1, 2, 3.